Muy buenas, ahora seguimos con nuestras consideraciones sobre teoría del conocimiento, partiendo de este texto de Johannes Hessen, que ya está disponible en nuestra plataforma. Y hoy en concreto vamos a dar solo una pincelada de lo que es su uso de la fenomenología para analizar las distintas teorías del conocimiento que se han ido desarrollando a través de la historia. El análisis de Hessen sobre la fenomenología no es extensivo, es una especie de clave de lectura que él nos da para que entendamos cómo él lee la historia. Repito lo que ya dije también en alguna de las clases, que Johannes Hessen no presenta él mismo explícitamente una teoría del conocimiento. De hecho, él mismo indica esta postura en su escrito, pero sí que se puede leer entre líneas y hacia el final de algunas de las preguntas fundamentales sobre la teoría del conocimiento, sí que se puede ver su posición en cuanto a lo que sería su propia teoría del conocimiento, una posición, digamos, bastante equilibrada entre los que eh, colocan el origen del conocimiento más en el sujeto y los que lo colocan más en la interacción con las cosas del mundo. Entonces diría que es una visión bastante equilibrada, y que después cada uno podrá verificar por sí mismo e incluso hacer un pequeño diálogo sobre ello. El objetivo de este pequeño vídeo es estimular la lectura tanto de la introducción como de la parte sobre la fenomenología, visto que ya hemos tenido algunas consideraciones sobre este método filosófico tan importante a través de algunos de los escritos de Robert Sokolowski. No voy a comentar ahora la parte de la presencia y de la ausencia. Os dejo a vosotros que lo leáis con más detenimiento y después a lo mejor podemos comentar algo presencialmente. Vamos entonces con el escrito de Hessen. Aquí están las 5 preguntas fundamentales que ya os he mencionado varias veces y que estructuran una buena parte de nuestra asignatura. La posibilidad de conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia o lo que es conocer, las especies del conocimiento y el criterio de la verdad. La introducción que hace Hessen digamos, a su reflexión es bastante interesante. Es ahí donde menciona el lugar central de la teoría del conocimiento en la reflexión filosófica. Nos recuerda que el nombre teoría del conocimiento es reciente y proviene de la reflexión anglosajona, sobre todo con John Locke. Aunque el nombre sea reciente, eh, el tema, la cuestión es muy antiguo, tan antiguo como la filosofía, porque el hombre al filosofar se da cuenta del misterio mismo que es conocer. Y por eso se pone a analizar no solamente, como los griegos, por ejemplo, en sus inicios filosóficos, no se pone a examinar solamente el porqué de los cambios o eh, cómo es que hay orden en el universo, o el sentido de nuestra vida, si realmente morimos con la muerte física o perdura algo, sino que el hombre se da por sí mismo conociendo todo esto y se pregunta, em, pues, ¿qué es esto que estamos haciendo, conociendo? ¿Qué es conocer? ¿De dónde me viene esta capacidad de conocer? ¿Me es dada divinamente? ¿Es una reminiscencia de un lugar donde yo he estado antes de la vida en esta tierra? Y así sucesivamente, pues son preguntas que han estado desde siempre, aunque no se les llamara teoría del conocimiento. De ahí que
Hessen nos recuerda que esta disciplina también viene llamada filosofía fundamental. Así como la metafísica se llama filosofía primera, sobre el primer principio, sobre el origen de todo, la filosofía fundamental sería la teoría del conocimiento, porque en el fondo va a la raíz de este instrumento que es nuestro conocer. Entonces vamos a pasar directamente a la parte fenomenológica del escrito de Hessen, que está en la página 13. Primera parte, teoría del conocimiento, investigación fenomenológica preliminar. Y vamos a comentar algunas de sus expresiones. Empecemos por aquí, algo que ya hemos tocado en clase. La teoría del conocimiento es, como su nombre indica, una teoría. Esto es, una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. Entonces, por eso hemos dicho, os recuerdo en clase, que también podríamos llamar a esta asignatura teorías del conocimiento. Y va a haber varias visiones de lo que es el conocimiento. Pero Hessen da un paso atrás y dice, ok, si vamos a tener varias teorías de lo que es el conocimiento, démonos cuenta de cómo estamos examinando el conocimiento para después poder teorizar sobre ello. Entonces dice, antes de filosofar sobre un objeto, en este caso sería el conocimiento, es menester examinar escrupulosamente este objeto. Una exacta observación y descripción del objeto debe preceder a toda explicación e interpretación. Esto es ya una visión fenomenológica. Hace falta, pues en nuestro caso, observar con rigor y describir con exactitud lo que llamamos conocimiento. En el fondo es el fenómeno que vamos a analizar. A esto va Hessen. Este peculiar fenómeno de conciencia. Hagámoslo tratando de aprender los rasgos esenciales generales de este fenómeno. Aquí vemos ya que es él, digamos, asume que vamos a utilizar el método fenomenológico mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando hablamos de conocimiento. Este sobre lo que vivimos cuando hablamos de conocimiento es una referencia también a Husserl y a las vivencias que el sujeto tiene en su interacción con el objeto. Estas vivencias son esos famosos datos de conciencia de los que hemos hablado, etwas Bewusstsein en alemán. Bien, entonces dice, hagámoslo tratando de aprender los rasgos esenciales generales de este fenómeno mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando hablamos del conocimiento. Este método se llama fenomenológico, a diferencia del psicológico. Mientras este último investiga los procesos psíquicos concretos en su curso regular y su conexión con otros procesos, el primero aspira a aprender la esencia general en el fenómeno concreto. Entonces no es tanto, digamos, los procesos psíquicos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cómo me siento, las memorias que me vienen a la mente cuando examino determinada cosa, determinado objeto. Puedo ver cómo eso influencia mi comportamiento. Esos serían los procesos psíquicos, que es típico de la psicología. La parte fenomenológica sería aprender entonces la esencia general en el fenómeno concreto. Eso que decimos, sencillamente describir la interacción, así como se me presenta, para llegar a esa intuición de su esencia, ¿no? La intuición eidética. En nuestro caso, no describirá un proceso de conocimiento determinado, no tratará de establecer lo que es propio de un conocimiento determinado. Por ejemplo, no voy a examinar como haría en psicología, por ejemplo, lo que pasó cuando reaccioné de manera irascible con un compañero de trabajo, sino lo que es la esencia a todo conocimiento, en qué consiste su estructura general. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo conozco? Cuando conozco mi reacción con mi colega de trabajo, cuando conozco cómo he de abrir el grifo para tener agua, cómo conozco la chaqueta que me voy a colocar, etcétera, etcétera.
Entonces, si empleamos este método, el fenómeno del conocimiento se nos presenta en sus rasgos fundamentales de la siguiente manera. Y aquí vamos a utilizar ya este lenguaje que ya hemos utilizado en clase también, de la dualidad, yo prefiero llamarle dualidad más que dualismo, la dualidad sujeto-objeto, este binomio sujeto-objeto. En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Es aquí donde yo digo que Hessan deja entrever un poco su visión, porque al decir que el conocimiento es ya relación entre sujeto y objeto, pues ya nos está dando alguna pista. Pero aquí lo importante no es ver cuál es la teoría del conocimiento de Hessan, sino ver que él está utilizando el método fenomenológico, y eso es lo que le permite justamente ver el conocimiento como relación entre sujeto y objeto. Entonces, la relación entre los dos miembros es a la vez una correlación, que es una palabra que ya hemos hablado bastante, ya hemos mencionado bastante estos días también. El sujeto solo es sujeto para un objeto y el objeto solo es objeto para un sujeto. Ambos son lo que son en cuanto son para el otro. Esta correlación no es reversible. Ser sujeto es algo completamente distinto de ser objeto. La función del sujeto consiste en aprender el objeto y el objeto en ser aprensible y aprendido por el sujeto. Entonces, este abordaje a lo que es el fenómeno del conocimiento ya nos coloca en esta constante relación entre sujeto y objeto que después nos permitirá analizar cada una de las teorías del conocimiento a partir de este punto de vista, y es ¿qué visión, qué rol tiene el sujeto en el fenómeno del conocimiento? ¿Qué rol tiene el objeto en el fenómeno del conocimiento? Y a partir de aquí, pues el análisis ya se hace bastante interesante y rico. Y por eso ahora Hessan pasa de qué sería el conocimiento desde el punto de vista del objeto, qué sería el conocimiento desde el punto de vista del sujeto. Y entonces dice, el conocimiento puede definirse por ende como una determinación del sujeto por el objeto. Pero esto ya sería un razonamiento preliminar que en este momento no es importante definir qué es el conocimiento, sino ver que Hessan está utilizando el método fenomenológico para después examinar a lo largo de la historia qué es lo que tal filósofo dijo sobre el objeto en el proceso de conocer, qué es lo que tal filósofo dijo sobre el sujeto en el proceso de conocer, qué es lo que tal filósofo dijo sobre la relación e interrelación y correlación entre sujeto y objeto. Eso es lo que nos concierne realmente. Entonces, sigamos, por ejemplo, aquí con una siguiente reflexión. Dice, al determinar al sujeto, el objeto se muestra independiente de él, trascendente a él. Todo conocimiento menta, intende un objeto, que es independiente de la conciencia cognoscente. Entonces aquí ya vemos otro elemento fenomenológico. Hemos dicho que el método fenomenológico parte del principio de que el conocimiento es intencional. O sea, que nosotros estamos siempre tendiendo hacia los objetos y estamos en relación, en correlación con ellos. Por eso, esta expresión, el objeto se muestra trascendente a él, no es una trascendencia divina, no es trascendencia de un mundo que es otro que el material, es sencillamente trascendente, se coloca delante del objeto, lo que hemos dicho. El sujeto, objeto significa por definición lo que está delante del sujeto.
El carácter de trascendente es propio, por ende, de todos los objetos del conocimiento. Dividimos los objetos entre reales e ideales. Real a todo lo que nos es dado en experiencia externa o interna, o se infiere de ella. Los objetos ideales se presentan, por el contrario, como irreales, como meramente pensados. Son objetos ideales, por ejemplo, los sujetos de la matemática, los números, las figuras geométricas. Pues bien, lo singular es que también esos objetos ideales poseen un ser en sí, o trascendencia en el sentido epistemológico. Las leyes de los números, las relaciones que existen, por ejemplo, entre los lados de los ángulos de un triángulo, son independientes de nuestro pensamiento subjetivo, en el mismo sentido en que lo son los objetos reales, y a pesar de su irrealidad, le hacen frente como algo en sí determinado y autónomo. Entonces, Hessel nos hace ver que el método fenomenológico nos permite analizar el conocimiento que tenemos no sólo de los objetos externos, no sólo de los objetos internos frutos de la experiencia, sino también de los objetos internos y reales, entre comillas, o sea, no sujetos a nuestra percepción, como lo son, por ejemplo, los objetos matemáticos. Que no están sujetos, como no son sujetos a nuestra percepción interna. ¿Qué sentimiento te suscita el número 3 o el número 7? ¿No? En sí mismo son objetos que no nos suscitan una experiencia interior, pero nos colocamos delante de ellos porque, digamos, son objetos ideales, dice Hessel, que poseen un ser en sí y tienen una trascendencia en el sentido epistemológico. Yo me puedo colocar delante de ellos. Y de hecho es una de las razones de asombro. Los mismos objetos matemáticos, por ejemplo, suscitan un gran asombro en nosotros. Y cómo es que tenemos este conocimiento tan ordenado y perfecto, que es la matemática, en un mundo tan imperfecto como el que tenemos, o tan difícil de determinar. Entonces, esto ya nos muestra el alcance y la importancia del método fenomenológico para examinar todo tipo de conocimiento, incluso este conocimiento que nos parece, entre comillas, irreal, que después no es irreal en el sentido de que no existe, no, es real, solo que no está sujeto a nuestra percepción externa, ni está sujeto a nuestra experiencia interna, en cuanto a sentimientos, en cuanto a percepciones, sino solamente a nuestra, digamos, a la claridad de nuestra mente, nada más. Entonces vamos a seguir con la reflexión de Hessel y dice ahora bien, parece existir una contradicción entre la trascendencia del objeto al sujeto y la correlación entre el sujeto y objeto señalada anteriormente. Esta contradicción es solo aparente, solo en cuanto que es objeto del conocimiento, hállase el objeto necesariamente incluso en la correlación. La correlación del sujeto y el objeto solo es irrompible dentro del conocimiento, pero no en sí. El sujeto y el objeto no se agotan en su ser el uno para el otro, sino que tienen además un ser en sí. Este consiste para el objeto en lo que aún hay de desconocido en él. Obviamente, la silla que tengo aquí a mi lado, yo estoy en correlación con la silla, pero el ser de la silla no depende de mi conocer de la silla. Entonces hay siempre aspectos del objeto que está delante de mí que van más allá de mi conocimiento de ese objeto y siempre yo tendré elementos de ese objeto que no conozco totalmente. Entonces dice,
Entonces, los objetos, obviamente, aunque estén en correlación con nosotros, no dependen de nosotros. Esto, obviamente, es un presupuesto fenomenológico. Algún teoría del conocimiento llegará a pensar o llegará a considerar que a lo mejor los objetos sí dependen de mí. Pero será ya un extremo de la reflexión y que a partir del método fenomenológico ya la descarta. Entonces, eso es importante porque nosotros no vamos al asumir el método fenomenológico, ya damos una serie de presupuestos que yo les he llamado del sentido común y que no se casan con algunas teorías del conocimiento más radicales que después tendremos la oportunidad de considerar. Bien. Este parrafito que tenemos ahora de Hessen, que es el último que voy a considerar, a comentar, tiene un interés no indiferente. Entonces dice lo siguiente. Así como la correlación del sujeto y el objeto solo es irrompible dentro del conocimiento, o sea que en el proceso de conocer siempre hay correlación sujeto-objeto. Pero después el objeto tiene vida por sí mismo, ¿no? Tiene existencia por sí mismo, independientemente de si yo le conozco o no. Yo ahora estoy en una sala, voy a dejar esta sala, dejo de mirar a los muebles y los muebles van a seguir aquí, obviamente. Pero en el proceso de conocer esos muebles, incluso cuando yo salga de esa sala y tenga recuerdo de esos muebles, ahí sigue la correlación sujeto-objeto. Entonces, así como la correlación del sujeto y objeto solo es irrompible dentro del conocimiento, así también solo es irreversible como correlación de conocimiento. En sí es muy posible una inversión, la cual tiene lugar efectivamente en la acción. En la acción no determina el objeto al sujeto, sino el sujeto al objeto. Lo que cambia no es el sujeto, sino el objeto. Aquel ya no se conduce receptiva, sino espontánea y activamente, mientras que éste se conduce pasivamente. El conocimiento y la acción presentan, pues, una estructura completamente opuesta. Es interesante esta reflexión sobre la acción porque nos muestra el conocimiento inicialmente como una relación sujeto-objeto en el que el sujeto es por excelencia el elemento afectado de esa correlación, pero en la acción es al revés. En la acción es el sujeto el que condiciona el objeto. Así, por ejemplo, si yo estoy levantando una taza, si estoy estoy en relación con esta taza, por ejemplo, en la acción soy yo el que manipula la taza. Pero en la acción de manipular la taza, yo la puedo conocer. Y yo la conozco dejándome afectar, incluso por mis acciones sobre la taza. Entonces, acción y conocimiento tienen son acción y conocimiento, entonces presentan relaciones opuestas en cuanto a sujeto y objeto, siendo el conocimiento una afectación del sujeto por el objeto, mientras que la acción es una afectación del objeto por el sujeto. Afectación del objeto por el sujeto. Aquí la cosa se puede ir, digamos, como hacía ahora, haciendo más compleja, porque yo en la acción de condicionar el objeto por el sujeto,
también tengo elementos de conocimiento. O sea que yo al manipular el objeto, voy a también ser afectado por el objeto, no en mi, no en la dimensión de la acción, sino en la dimensión del conocimiento. Entonces es interesante toda esta riqueza que obtenemos al considerar el conocimiento como un fenómeno que yo examino para después responder a esas famosas 5 preguntas. ¿Qué es lo que sigue en el texto de Hessen y que no me voy a detener ahora? Sigue su reflexión sobre el concepto de verdad. Podéis leerlo ahora como una lectura preliminar. Vamos a profundizar más en ello más adelante. Aquí el problema de la verdad, la pregunta por la verdad es fundamental en teoría del conocimiento y quisiera decir solamente que no se trata de la pregunta por la verdad como la gran respuesta a la vida. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad de la vida, se refiere a una verdad como sentido último y como criterio de examen de todo. Aquí se refiere a verdad en cuanto a que haya un cierto entendimiento entre sujeto y objeto, una cierta correlación entre sujeto y objeto que sea adecuada. Eso es lo que significa verdad en este concepto, en este contexto, perdón. Entonces, ¿por qué nos ayuda tanto el método fenomenológico para hablar de la verdad en el ámbito de la teoría del conocimiento? Porque la pregunta por la verdad en realidad es la pregunta por el correcto funcionamiento de esta relación entre sujeto y objeto. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Volvamos a nuestra taza. Si yo quiero tomar nota de lo que os estoy ahora compartiendo y digo, pues tengo aquí una hoja y voy a escribir sobre esta hoja y cojo la taza para escribir, pues voy a tener un problema. Puede que destroce un poco la hoja y no voy a conseguir escribir nada. Porque entonces la relación entre este sujeto y este objeto, en cuanto a mi intención de escribir, presentaría un problema de fondo. Y es que mi relación con este objeto no es la adecuada. O sea, yo no tengo una noción de lo que es este objeto realmente, mínimamente, a la hora de utilizarlo y a la hora de querer realizar una determinada acción. Entonces podríamos decir que es una relación poco verdadera con este objeto. Porque en el fondo no tengo una relación mínimamente adecuada. La verdad, en teoría del conocimiento, tiene que ver más con este aspecto de la adecuación del sujeto a los objetos con los cuales está tratando. Entonces, cuanto más mi interacción con el mundo es una interacción que es benéfica para mí, me revela quién soy, me revela lo que son las cosas, entonces más verdadera va a ser. Cuando la interacción con el mundo se muestra desconexa, problemática, incluso nociva para mí, entonces tengo que preguntarme si realmente estoy en la verdad, no en la verdad en el sentido último, sino en un navegar adecuado en este mundo. Si yo me levanto y para salir de esa sala voy directamente a la pared y me estrello contra ella, pues hay un problema de relación con los objetos, hay un problema de adecuación. No es una relación adecuada intentar escribir con
una taza, estrellarme contra una pared o intentar morder una servilleta para alimentarme. Entonces, todo eso significaría que la relación del sujeto con el objeto no es adecuada, sería una relación poco verdadera. Entonces, es desde la consideración del conocimiento como fenómeno y su estudio a partir del método fenomenológico que me permitirá, entre otras cosas, llegar a una mejor noción de verdad. Y llegar a una noción de verdad que me permita responder si estoy en ella o no, si mi relación con este mundo es adecuada o no. Bueno, vamos a dejarlo ahí, os dejo el texto para que sigáis leyendo y que espero que hayáis podido constatar la importancia del método fenomenológico en el análisis mismo que Hessen hace del conocimiento.